Hay un pasaje muy bonito que habla sobre cómo es que Dios día a día renueva su misericordia con nosotros. Está en Lamentaciones, pueden apuntarlo ahí, si tienen un lápiz y papel, apunten Lamentaciones, capítulo 3, versículos 23. ¿Qué capítulo? Capítulo 3. Lamentaciones, capítulo 3. Dice, digamos 21, 22, 23. 21, 22, 23, dice así, 21, 22, 23. Esto recapacitaré en mi corazón y por tanto esperaré. Por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos. Amén. Porque nunca decayeron sus misericordias. Amén. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Qué hermoso, ¿no? Mira, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Quiere decir, hermano querido, que estás escuchando el programa, ¿estás vivo? Haz una pruebita, a ver, peñíscate la mano derecha, jálate el pelo. Quiere decir, si te duele, quiere decir que estás vivo. Y si estás vivo, quiere decir que Dios ha tenido misericordia, que hoy día estás con vida. Y estás en el 2022, te anunciamos, algunos de repente están tomando pastillas, pero aún así con tu pastilla y todo, te digo, estamos en el año 2022, ya llegaste este año. ¿Y sabes qué? El Señor con eso te muestra que su misericordia es nueva cada mañana, cada día la renueva, porque le interesa tu vida y porque tiene un plan para ti, tiene un proyecto de vida para ti. Solo está en que tú te embarques en ese estilo de vida que Dios quiere para ti. ¿Dónde lo vas a encontrar? En la Escritura, en la palabra de Dios llamada la Biblia. Ahí está. Ahí están y terminamos la media hora anterior diciendo que íbamos a explicar esto, ¿no? O sea, ¿cómo es eso de la llenura del Espíritu Santo? Parece como que solamente yo digo, ya Señor, lléname de tu Espíritu. Sí, muchas veces Dios soberanamente lo hace, pero la manera en que Dios nos ha enseñado que es duradera es cuando tú conoces la palabra de Dios. Esa palabra te invita a ser obedecida, a ser cumplida, a ser ejecutada, y entonces ya no solamente la conoces, sino estás viviendo la palabra. Como consecuencia ya está la llenura del Espíritu Santo en ti. Esa es una de las formas. Jorge seguramente tiene otra, César seguramente tiene otra. Pueden compartir, amigos. Les dejo George, perdona, quería hacer una ilustración de lo que tú has hablado hace un momento de Lamentaciones y lo que hablaste en la media hora anterior, antes de entrar a lo del Espíritu Santo, que es tan importante. Hoy día tenía una reunión con un empresario que no conoce a Dios. Bueno, es una buena persona, es correcto y todo, camina en principios, pero no conoce a Dios, no conoce el Evangelio. Sin embargo, él me decía, mire, anote estas frases, es tremendo. Me decía él, César, mira, porque con él estamos viendo una serie de problemas que estamos viviendo en este momento bastante complejos, ¿no? Entonces él me decía, mira, estas cosas que estamos viviendo, ¿ya? Son cosas que son el día a día de un empresario. Justamente estamos acá para poder atender estas cosas y resolverlas. No debemos pensar que es una cosa sorpresiva. Realmente el mundo en el que vivimos es un mundo plagado de circunstancias negativas y tenemos que aprender a sobrellevarlas, ¿no? Y me decía otra cosa, me decía, puede que te estén apretando mucho, pero no te van a destruir. Decía así, ¿eh? Y yo escuchaba lo que él me decía y recordaba la palabra de Dios, ¿no? Que dice que podrá ser probado hasta un punto, pero dice que Dios con la prueba envía la salida. Y después hablaba de ser probados en nuestras experiencias. Y yo lo relacionaba con la prueba de fe, que dice que se prueba como con fuego, ¿no? Como el oro se prueba con fuego. Y me hablaba de cosas, oye, sin conocer a Dios, que yo decía, cuánta sabiduría este hombre y cómo de alguna manera de un hombre que no conoce a Dios puedes encontrar
de que a pesar que no tiene la esperanza del Señor, pero dentro de él ha desarrollado un sentido. Ahí dijo una cosa más: mientras tú estés buscando de hacer el bien a tu prójimo, de alguna manera vas a estar bajo una cobertura. Como no conoce a Dios, habla sí un poquito general, ¿no? Vas a estar sobre una cobertura y las cosas te van a ir bien. Tú mantente en la verdad, en la rectitud. Escucha, yo decía, este hombre me está predicando el evangelio, pero no es cristiano, ¿no? Pero sin embargo, qué lindo ver a una persona que se mueve en principios y que sin darse cuenta está utilizando principios del reino de los cielos para poder sobrellevar situaciones tan conflictivas. Sí, es que el vivir en principios te garantiza una vida próspera, justo te garantiza una vida próspera. En cuanto al tema de la salvación, por supuesto que no, pero sí, como tú puedes ver, es un hombre exitoso, es un hombre que su confianza la tiene en esos principios porque ya le han funcionado y le funcionan, porque él ha decidido tener ese estilo de vida de los principios que él cree. Amén, amén. A ver, regresemos entonces a lo que significa ser lleno del Espíritu Santo, por un lado. Quisiera leer una escritura sobre esto. ¿Sobre cuál? Me gustaría leer una escritura sobre el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 23. Amén. A ver, pero enfocado en estos dos puntos, pastor, por favor. Uno es del Espíritu Santo, de la venida del Espíritu Santo. Sí, pero dos cosas. Uno, ¿qué cosa es ser lleno del Espíritu Santo? Número uno. Y número dos, ¿cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? Ya que se parecen mucho, pero son diferentes, y yo sé que hay muchos hermanos que no conocen la diferencia. Ya, aquí dice en Hechos capítulo 2, dice la palabra: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Pardos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Pero dice la Escritura, verso 14: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los pastor, dice Dios. Pastor, antes de continuar, hasta donde ha llegado, ¿qué reflexión podría hacernos llegar sobre la llenura del Espíritu Santo? O sea, una de las cosas que Dios, el propósito por la cual Dios oró para que el Espíritu Santo viniera a nosotros, porque aquí se está cumpliendo en el libro de los Hechos capítulo 2, pero este cumplimiento era de lo que Jesucristo había orado al Padre para que viniera el Consolador y esté con nosotros hasta el fin del mundo. Era para que nosotros podamos tener los recursos necesarios para hacer la obra de Dios. Pero en primer lugar, el recurso necesario para tener el dominio de Dios sobre nuestra propia naturaleza. Porque al tener la naturaleza de Jesús, que es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos da la naturaleza del Señor Jesucristo, es que nos hace victoriosos para con nuestra propia naturaleza. O sea, la Biblia dice: haced morir las obras de la carne por medio del Espíritu de Dios. Entonces, ¿cómo yo voy a hacer morir las obras de la carne como creyente?
La única manera de poder hacer morir la obra de la carne como creyente es a través del Espíritu Santo de Dios. No hay otra forma, no existe otra forma. No hay metodología, sistema, educación, forma o entrenamiento que cumpla con ese propósito. El único que cumple con ese propósito es la persona del Espíritu Santo, en la cual va a hacer que yo muera a los frutos de la carne. Por consiguiente, en primera instancia, me es necesario que el Espíritu Santo venga sobre mí para que yo pueda ser muerto a la carne y vivo en el Espíritu. Y se cumple lo que Pablo dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, esto es la primera realidad que debe de haber. Ahora, aquí encontramos en la Escritura que, aparte de la presencia del Espíritu Santo que vino sobre ellos, hubo un repartimiento de lenguas espirituales, pero esas lenguas eran lenguas que estaban en este grupo de personas en las cuales estaban reunidas y que no entendían la lengua vernacular de los apóstoles. Por consiguiente, el Espíritu Santo empezó a hablarle cada uno de acuerdo a su dialecto, a su forma de lenguaje, para que pudiera entender las maravillas de Dios. Eso es lo maravilloso. Uh-huh. Bien, tal vez podríamos precisar un detalle. Hay un recibir del Espíritu Santo que es para vida eterna, que es el sello que habla Efesios. Dice: hemos sido sellados como el arras de Dios hasta la redención de la posesión adquirida. Entonces, un recibir del Espíritu de Dios es para vida. Pero la llenura del Espíritu Santo, que es posterior a haber recibido la vida de Dios a través del Espíritu Santo, es justamente para el servicio, para que podamos tener ese respaldo, ese poder que dijo el Señor: pero recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigo. Eso de ahí implica no solamente haber recibido antes el Espíritu Santo, sino habla de un movimiento. Cada vez que vemos el Espíritu Santo en movimiento, es que está llenando el vaso, es un fluir de adentro hacia afuera. En la medida que el Espíritu de Dios se mueve, en esa medida se manifiesta el carácter de Jesús, el carácter del Espíritu Santo. Entonces podemos decir que esa persona está llena, guiada, dirigida, controlada por el Espíritu Santo. El capítulo 8 de Romanos, con el verso 14, nos ratifica esto que estoy diciendo cuando dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son los verdaderos hijos de Dios. Está hablando de hijos de Dios porque el Espíritu Santo está en movimiento. Aquí hay otro verso que dice lo mismo, dice: si ustedes viven conforme a la carne, vivirán. Pero si por el Espíritu, miren, si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, estamos viendo un espíritu en movimiento, no es un espíritu quieto. La Biblia habla que el espíritu se puede entristecer. No es pasivo. No es pasivo. No es pasivo. ¿No? Pero puede estar apagado, dice la Escritura, y puede estar contristado, entristecido, apagado. Hay diferentes momentos que habla la Escritura. Entonces no se manifiesta el carácter de Jesús en la vida de este creyente. Entonces no puede servir, porque no puede hablar, no tiene poder, no, simplemente pues de repente dirá las Escrituras, etcétera, pero no va a haber un cambio, no va a haber. ¿Por qué? Porque el que transforma los corazones, el que trae convicción, es el Espíritu de Dios, que tiene la libertad de moverse. Hay otro caso acá que estoy leyendo en Primera de Juan, que también nos habla de cómo es una forma de poder producir este mover del Espíritu de Dios que ya mora en el creyente, pero que se mueva, que se libere, que controle, que guíe, para que se cree esto que dice la Escritura, que sea lleno del Espíritu Santo. Y miren lo que dice 1 Juan 4, y en el verso 12 dice lo siguiente: nadie ha visto jamás a Dios. Primera declaración de la Escritura: nadie ha visto jamás a Dios. Pero dice: si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros.
¿Qué dice este pasaje? Primero dice que nadie ha visto jamás a Dios, por lo tanto, las personas del mundo natural no tienen cómo llegar a Dios porque no se le puede ver. Pero dice, si nosotros estamos, por decir, en modo amor, es decir, hemos decidido permanecer en amor, y sabemos que el amor viene de Dios, y sabemos que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos ha dado. Es decir, si yo tomo la decisión el día de hoy, en el momento en que estoy, de no permitir a la naturaleza de carne o los pensamientos controlar mis decisiones, mi voluntad, sino decido someterme voluntariamente y caminar en amor, lo que dice que va a pasar acá es de que dice, entonces Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado. Hay otras versiones que dice, Dios está ahí obrando. Dios, Espíritu Santo, está obrando ahí. Una de las cosas que me gusta sobre lo que estás hablando sobre el amor es de que Pablo, en vez de tomar un referente de crecimiento de la iglesia en el sentido de número o de estructura, o sea, de tener terrenos, infraestructuras, seminarios o conventos, etcétera, o sea, él empieza a ver el crecimiento de la iglesia no estaba supeditado a esas cosas, sino que él miraba y agradecía a Dios en las epístolas por tres cosas fundamentales que miraba en aquella iglesia que estaba creciendo y madurando: la fe, la esperanza y el amor. Y una de las características que el Espíritu Santo nos muestra al respecto de que está moviéndose en nosotros es la fe, la esperanza y el amor que movemos día a día. O sea, si nosotros estamos en fe, en esperanza, en amor, estamos llenos del Espíritu Santo, porque eso es producto del Espíritu de Dios. Si estamos en dudas, en incredulidades y en desamores, estamos en la carne, totalmente en la carne. Y la Biblia dice en Gálatas que los deseos de la carne son en contra del Espíritu y los deseos del Espíritu son en contra de la carne. Entonces es muy evidente que cuando uno le da lugar a la carne, automáticamente está pagando al Espíritu. Eso es automático. El Señor dijo en Mateo 6, dijo, ustedes no pueden servir a dos amos. Si sirven a uno, rechazan al otro. No puedes servir a los deseos del mundo, a los deseos de la carne y al mismo tiempo estar sirviendo a Dios. Entonces, una de las formas de buscar que el Espíritu de Dios se mueva dentro de nosotros y llene nuestro vaso es simplemente resistir a la carne, resistir al diablo y negarse, morir a los deseos de la carne, ¿ya? Y que probablemente va a ser toda una lucha, pero en esa lucha lo que estamos haciendo es activando al Espíritu. Y si a eso le agregamos otra forma de ser lleno del Espíritu Santo, que es mediante la alabanza y la adoración, un espíritu de alabanza, dice que Dios se mueve en medio de las alabanzas de su pueblo, ¿no? Dice así. Amén. Y yo puedo dar testimonio de mi hermano Jorge Arangurí, que está aquí, que tiene un marcado don de parte de Dios para que el Espíritu de Dios se mueva en medio de primero de su vida y después de la congregación a través de la alabanza. Yo he podido ver cosas increíbles que ha hecho el Espíritu de Dios solamente porque en ese espíritu de alabanza el Espíritu de Dios se ha sentido muy cómodo y ha empezado a moverse de maneras impresionantes. ¿Te acuerdas, Jorge, que nos contaste cuando te fuiste con los chicos a Centroamérica, que habían unos misioneros, qué sé yo, y empezaron a cantar esa canción? Porque Él es bueno. Porque Él es bueno y para siempre su misericordia. George, ¿nos podrías hacer un solo ahorita de porque Él es bueno, así cortito, para que la congregación, estoy diciendo, ya estoy en una iglesia, para que los oyentes puedan percibir de primera mano lo que significa la presencia del Espíritu Santo a través de la alabanza de una canción, por más cortita que sea, pero se atrae, y el Espíritu Santo dice que está buscando adoradores en espíritu y en verdad, dice, porque quiere, no es que es reacio el Espíritu de Dios, está buscando a ver quién se pone ahí en la línea, y de esa manera puede llegar, porque ese es el amor de Dios, es bien buscador, ¿no? De repente, haznos un solo así cortito de por qué Él es bueno, George, por favor. A ver,
Esta canción es realmente un pasaje que está en Crónicas, que está escrito que terminaron ya de arreglar todo para la ceremonia de la inauguración del templo. Terminan, dice, ya de hacer todos los arreglos y la gente está contenta porque al fin terminaron todo y para el día siguiente iba a ser la ceremonia. Entonces, en esa alegría, ese jolgorio de todos, que ya está listo todo, dice que comenzaron espontáneamente alguien empezó a cantar y todos le siguieron, ¿no? Y está en Crónica, dice que comenzaron a cantar todos, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y fueron cantando una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Dice la Escritura, hasta que la Shekinah de Dios descendió a donde estaban todos cantando y alegres porque habían terminado por fin la obra, y la presencia de Dios llenó el lugar, ¿no? La Shekinah, la nube de Dios llenó el lugar y todos fueron llenos de la presencia del Señor. Entonces, inspirado en eso, en esa lectura, un día antes de viajar a Honduras con los jóvenes, con Cristian, con Aldo, con Iván, entonces le dije, ¿por qué no ponemos música a esta parte? Mira, les conté a ellos tal como se los ha narrado a ustedes, y compusimos esta canción así de una manera muy espontánea, ¿no? Y esta es la melodía de esa canción. Porque Él es bueno, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, porque para siempre es su misericordia, porque Él es bueno, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, porque para siempre es su misericordia. Esa es la canción, ¿no? Amén. Y fue de mucha bendición ese día, pero también podemos cantar, ¿qué les parece si cantamos Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Amén. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad Amén. incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Oh, grande es tu fidelidad. Amén, porque Dios es bueno. Realmente Dios es bueno, es paciente, y como has leído en Lamentaciones, ¿puedes leer en Lamentaciones otra vez, George, por favor? Lamentaciones, lo perdí por acá. Lamentaciones. Fue de Génesis. Lamentaciones 3, dice 23. 3:23 dice, por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Mi porción es el Señor, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Dime, este verso 22 creo que lo cantábamos en la iglesia, ¿no? No me acuerdo cómo era esta canción, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. Recuerdo que lo cantábamos, pero también ahorita se me ha ido.
Se te ha ido. Pero ¿sabes qué? Sí. ¿Cuál sí me acuerdo? Es más abajo, el verso 40 hasta el 42. Sí. 40 y 41 creo que es. Escudriñemos nuestros caminos Ah, y sí. buscamos y volvamos, Y volvamos así. levantemos nuestros levantemos nuestras corazones manos. a Dios. Esa canción sí me acuerdo. Aleluya. Y dime, Preciosa es la palabra de falta? Dios. ¿Cuánto nos falta? A ver, un segundo, ya me había olvidado el horario. Creo que ya nos pasamos. Ay. A ver, déjame ver. Ah, sí, ya nos pasamos 2 minutos. Vámonos. Amigos, regresamos en la última media hora. Disculpen, hemos estado demasiado concentrados. Amigos, llegamos a la parte final del primer programa del 2022. El primer programa de muchos que vendrán, Dios lo permita, hasta fin de año del diciembre de 2022. Mientras tanto, disfrutemos este primer programa. Aquí tengo otro pasaje, amigos. Está en Job 8.7. Job 8.7. Por si acaso, Job se encuentra en el Antiguo Testamento. Después de Génesis y antes de Apocalipsis. Job 8.7. Claro. Vamos a hacer que la iglesia comience a agarrar su Biblia otra vez. Claro, tiene que buscar, hoy, porque son unos relajados. Sí. Ahorita todo lo le publican allá adelante y esas cosas no puede ser. Sí, pues realmente lo digital también lo pone a uno ya mal, o sea, ya no busca ya pues. Aquí está, ¿Job 7 o Job 8? Capítulo 8, versículo 7. Y esta es una palabra de Dios para ti, ¿eh? O sea, tú dices, pero hermano, yo quiero que este año me vaya bien. Entonces ya está, mira, aquí tienes el fundamento para caminar en lo que tú quieres este año. Mira lo que dice Job, capítulo 8, versículo 7. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Eso lo tomo para mí, Georgia. Esto va para TGI. Sí. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Amén. Uh-huh. Amén. Ahí está, es palabra de Dios, es palabra de Dios. Ahora, esto para que se cumpla, ¿qué tienes que hacerlo? Tienes que creerlo. Y tienes que andar en esa actitud de la palabra que está diciendo la palabra. Este año va a ser más grande, ¿no? Este año vienen cosas muy grandes. El comienzo de algo grande, otra vez el principio de algo grande, el principio, ¿no? Solamente va a ser el principio de algo grande. El siguiente será más grande del 2022 y así sucesivamente. ¿No? Oye, y acá no sé si han leído que estábamos. Perdón, Pastor, un ratito para poder cerrar el círculo, ¿ya? Ese es el verso 7. Si vamos al verso 5, complementa, mira, dice: si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. ¡Aleluya! Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. O sea, hay condiciones en esta promesa de Dios. Ah, claro que sí. Sí. Y como estábamos hablando de la persona del Espíritu Santo y estábamos hablando cómo yo puedo diferenciar entre la carne y el Espíritu, creo que podemos nosotros agarrar en Gálatas 5, 16 y 24 y dice la Escritura: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis las concupiscencias de la carne, porque la carne codicia contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y estas cosas se oponen la una a la otra, para que no hagáis lo que quisierais. Mas si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. O sea, aquí ya podemos nosotros ver y nos está diciendo cuáles son los frutos de la carne y cómo yo puedo identificarme que estoy en la carne o que estoy en el Espíritu. Y dice el verso 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de los cuales os denuncio.
como ya os he anunciado que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. El verso 22 dice lo contrario, ahora lo que es el fruto del Espíritu. Dice, mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con los efectos y concupiscencias. Entonces aquí nos habla claramente de cómo nosotros podemos distinguir entre la manifestación de la carne y la manifestación del Espíritu Santo de Dios. Y si usted estudia bien este pasaje de Gálatas y lo memoriza y lo empieza a desarrollar, usted se va a dar cuenta a usted mismo cuando está en la carne y cuando está en el Espíritu. O sea, si hay envidia, no es el Espíritu, es la carne. Si hay herejía, no es el Espíritu, es la carne. Si hay amor, es el Espíritu, no la carne. Si hay gozo, es el Espíritu, no la carne. Entonces uno necesita, como dijo César, volver a la palabra, porque la palabra dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, corregir, redarguir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios esté entrenado y preparado para toda buena obra. Por consiguiente, esto necesitamos reflexionarlo, meterlo en el corazón por 21, 63 días, de tal manera que ahora ya no lo voy a olvidar y voy a saber distinguir cómo estoy viviendo en el Espíritu o cómo estoy prácticamente contristando al Espíritu con la carne. Claro, digamos, para aplicar al tema de esta noche, si tú estás esperando que este pasaje que acabamos de leer en Job, ¿no?, que dice que tu principio ha sido pequeño y tu postrer estado será más grande. O sea, el postrer estado, para que sea grande, tienes que andar en el Espíritu. Si estás en el Espíritu, entonces con toda seguridad tu postrer estado va a ser grande, mucho más grande. Y si estás andando en la carne, como manifiestas son las obras de la carne, dijo ahí, leyó Jorge, entonces no esperes vivir un año próspero o una vida próspera, o que sea más grande la empresa en la que estás, porque estás viviendo en la carne. O sea, hay condiciones, dijo César, y esas son las condiciones. Si estás en el Espíritu, pues tienes un futuro muy grande, algo grande viene para ti. Pero si estás en la carne, no lo esperes, más bien espera las consecuencias de vivir de espaldas a Dios. Amén. De la manera que el agua, cuando está quieta como un lago, trae vida al que se acerca, pero el agua en movimiento como un río produce cambios importantes en la naturaleza. De la manera que el viento quieto lo respiramos y nos trae vida, pero el viento en movimiento produce unos cambios tremendos en la naturaleza. De la misma manera, el Espíritu Santo de Dios en nuestro corazón produce vida, nos da un nuevo nacimiento, pero el Espíritu Santo en movimiento produce cambios radicales, produce transformación, produce convicción de pecados, produce gozo, produce paz. Todo el carácter, todo el fruto del Espíritu Santo solamente se va a manifestar en la vida de un creyente, no cuando recibió el Espíritu y ahí está, no. Es cuando ese Espíritu de Dios está en pleno movimiento. Y hasta ahora hemos visto algunas de las formas en que podemos participar de esa llenura del Espíritu Santo, ese mover del Espíritu Santo. Uno es caminar por voluntad propia en modo amor. He decidido amar, no voy a dar lugar a lo contrario del amor. Vamos a amar, y en medio de circunstancias que a veces es difícil otorgar amor, digamos, a nuestro prójimo, decido amar, porque dice que cuando estoy en modo amor, el Espíritu de Dios está ahí y el Espíritu de Dios ya tiene un lugar por donde moverse. Después podemos ir a Hechos para poder aprender de Hechos. Jorge Miranda hizo una reflexión sobre cuando vino el Espíritu Santo en Pentecostés, y fíjense qué interesante. El primer verso del capítulo 2 dice algo: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos, ¿qué dice? Unánimes juntos. Esa palabra unánimes es de un mismo sentir, estaban orando, dice. Y si ustedes en el capítulo anterior, capítulo 1 de Hechos, y en el verso 14, cuando estaban en el aposento alto, y estaban todos los discípulos, etcétera, ¿qué dice? Mira, todos estos perseveraban, ¿qué? Unánimes en oración y en ruego
con las mujeres y con María, la Madre de Jesús, y con sus hermanos. Otra vez, unánimes, unidad. Cuando estamos unidos con el Espíritu Santo de Dios, hemos apartado tiempo a buscar al Espíritu de Dios y nos hacemos uno con el Señor, lo que va a pasar es que la presencia de Dios empieza a llenar nuestro ser y de repente nos vemos con otra actitud, con otro pensamiento. George, antes de empezar el programa, tú diste testimonio de cómo un tiempo con la palabra de Dios y con la proclamación de la palabra de Dios cambió tu sentir interior, ¿no? Sí. No, nos contabas algo de eso. Ajá. Tal vez puedes dar testimonio ahora. Sí, bueno, y hace varios días he estado pasando muchas pruebas, ¿no? Como todos, pero es que siempre pasa lo mismo, ¿no? A veces el momento o la circunstancia nos envuelve y dejamos de mirar al Señor y comenzamos a movernos para solucionar los problemas del momento. Entonces yo dormía 1, 2 días, 3 días bien, pero en las mañanas me levantaba como si me hubieran asaltado y me hubieran pateado todo el cuerpo, ¿no? Y decía, pero si he dormido bien, ¿qué cosa está pasando? Claro, yo me daba cuenta que estaba muy preocupado, pero igual no pensaba que era para tanto, ¿no? Y así hasta que hoy día me levanté temprano ayer o hoy día no me acuerdo bien, me levanto temprano, hoy día ha sido, me levanto temprano y me dolía mi cuerpo otra vez terriblemente. Y dije, Dios mío, estoy preocupado porque me duele mi cuerpo, ¿no? Pero inmediatamente el Espíritu Santo me dijo que lo busque, ¿no? Y el Espíritu Santo es una persona, ¿no? Igual que conversas con Dios, conversas con tus hijos, con tu esposa, es igual, o sea, es conversar con el Espíritu Santo, es conversar con una persona, es espíritu, pero es una persona, porque solo una persona tiene pensamientos de bien para ti. Un robot no tiene pensamientos de bien. Un robot ni siquiera piensa, tienen que ponerle pensamientos para que recién tal vez lo pueda transmitir a alguien. Pero solamente Dios y la creación de Dios tiene la capacidad de pensar, de tener razonamiento. Así que bueno, Dios me habló, me dijo, búscame. Y entonces, pero yo estaba haciendo algo que yo me sentía dirigido. Y entonces me dijo, que yo me acerque a él porque él es de él mana la vida. O sea, si yo quiero que mi cuerpo esté tranquilo, bueno, acércate a mí y estate en mi presencia y nada más. Entonces eso hice, me tiré en mi cama todo cuán largo era y cerré mis ojos y ya no pensé en mis problemas ni en nada, ni en mis cosas, sino solamente pensé en él y comencé a manifestar que él es bueno, que su misericordia es para siempre, que él hace nuevas todas las cosas, su misericordia la renueva todos los días. La misericordia de ayer ya no es, ahora es otra. Hoy día es una nueva misericordia. Hoy día es un nuevo día de oportunidad. Que hoy día el hecho de que yo esté vivo es por su fidelidad. Y recordé también mientras estaba ahí en su presencia que el enemigo y las circunstancias quieren hacernos creer que ellos tienen el control, ¿no? En este momento, por ejemplo, da la impresión de que los que están detrás de la pandemia o la misma pandemia está controlando el planeta en este momento. Y en ese momento yo le dije al Señor, Señor, tú tienes el control, tú gobiernas, tú reinas, el dominio, el poder, la gloria, la alabanza es tuyo, es para ti. Tú lo has hecho para ti y es tuyo, te lo doy esta mañana. Centro mi mente y mis pensamientos en tu persona y te alabo con todo mi corazón. Empecé a decirle que él era mi padre y era un padre responsable. No era un padre irresponsable como tanto, sino era un padre responsable, preocupado por mi vida. Por eso es que hoy día había despertado y estaba vivo. Y le dije, eso es la prueba de que tú eres un Dios misericordioso y de que todos los días estás pendiente de mí. Aunque la realidad trata de decirme, nadie, todo está fuera de control, aunque la realidad me dice, Dios no se preocupa por ti,
No, Dios está en el trono. Amén. Él Amén. gobierna, Él reina, y Él está atento a cada circunstancia que su hijo está pasando, y listo para sacarme de todo momento. Pasó el momento, fueron muchas cosas más que le dije al Señor, solamente le decía a Él cómo lo veía yo, y me levanté 15 minutos a oración. Cuando me levanto, oh maravilla, no me dolía nada. Amén. Nada. Amén. Amén. Bendito Se sea. fueron los dolores, se fueron mi cuerpo pasó a un momento de relajación total, y así estoy hasta ahorita, ¿no? Amén. Y justo en esos momentos es que empiezan a moverse las circunstancias, las empezamos a ver, porque la bendición está ya dada, dice que hemos sido bendecidos en lugares celestiales. No habla de futuro, habla de pasado, dice que la herencia está en los cielos, que la bendición ya ha sido dada, ¿no? Pero dice que justamente es a través de esta alabanza, adoración, que como que se genera pues un canal entre el cielo y la tierra, y empieza ya a fluir la bendición, la paz, el gozo del Señor. Todo lo que Dios ha derramado como herencia empiezan a fluir. Y bueno, ya te contaré de que algo que ha pasado el día de hoy a favor de la situación crítica que hemos estado en estos días. Entonces tiene que ver con esos tiempos de refrigerio delante del Señor, ¿no? Y miren, tengo acá un pasaje de Pedro. Sabemos que Pedro le negó al Señor. Pedro tuvo mucho miedo. Pedro es del grupo que se escondieron en el aposento alto y cerraron puertas y ventanas por temor. Sin embargo, el Pedro lleno del Espíritu Santo, vemos que ahí en Pentecostés no tuvo ningún temor de lo que de los judíos, de los romanos, predicó y se convirtieron 3.000 almas. Y después podemos encontrar una porción de la Escritura en su primera carta de Pedro, en el capítulo 1. Miren lo que dice Pedro, ¿eh? Yo creo que esto es valioso, por lo menos estos días ha estado ministrando en mi vida este pasaje y dándome cuenta de realmente el propósito de todas estas cosas que vivimos. Y dice así, mientras tanto, mientras ustedes, voy a parafrasear una versión que está en otro idioma, que no está en español. Dice, mientras ustedes confían, me encanta este presente continuo, no es la fe, no, es mientras ustedes confían, es una fe constante, ustedes están siendo protegidos por el poder de Dios. Miren, mientras ustedes confían, ustedes están siendo protegidos por el poder de Dios. Quiere decir que cuando dejamos de confiar, como que se corta algo y perdemos la protección. No porque Dios ha dejado de proteger, sino porque se necesita ese canal para que la bendición llegue. Después dice, protegidos por el poder de Dios para una salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Dice, ustedes se regocijan en esto, sin embargo, en algunos casos y por un leve tiempo, ustedes tengan que pasar por una experiencia dolorosa en diferentes pruebas. Y miren lo que dice acá, inclusive el oro es probado por fuego para ver si es genuino. Miren, nunca había escuchado esta versión. Inclusive el oro es probado por fuego para ver si es genuino. El propósito de estas pruebas es de que tu confianza en el Señor sea genuina, sea hallada genuina. Mira, Dios está, de alguna manera, tú tienes fe, ya ok, vamos a ponerlo a prueba para ver de que no sea una fe fingida, sino una fe genuina. Y dice, el propósito de estas pruebas es para que tu confianza sea hallada genuina, la cual es mucho más valiosa que el oro que muere, y que sea finalmente juzgada digna de ser alabada, de recibir gloria y honra en la venida del Señor Jesucristo al final de los tiempos. Esta última parte, la verdad y eso fue lo que les consulté el otro día, ¿se acuerdan? Que estaba en 1 Pedro 1:7, en el cual he estado leyendo varias versiones y dice que el propósito es que nuestra fe, nuestra confianza en Él, sea hallada digna de alabanza.
Y yo decía, caramba, ¿qué? O sea que el Señor va a venir y te va a decir, buen siervo fiel, has permanecido fiel, he permitido pruebas en tu vida y tu fe, lejos de bajarse, se ha purificado, se ha fortalecido, las impurezas se han eliminado, así que buen siervo fiel, entra a la gloria del Señor. Y dice que sea hallada esta fe nuestra, digna de ser alabada por el Señor, que el Señor nos va a decir, oye, muy bien, lo hiciste, ¿no? Y recuerdo que el apóstol Pablo también dijo en sus últimas cartas, ya al final, en Timoteo me parece que dice, he acabado mi carrera, he luchado la buena batalla, he acabado mi carrera, he guardado la fe, me mantuve firme y no cejé. Entonces, como que todo este tema de pruebas y de circunstancias es parte de algo que el Señor dice que está completando la obra que empezó alguna vez en nosotros. ¿Qué tiempo tenemos? Nos queda, otra vez, 3 minutos. Nos pasamos. Sí, yo creo que si no me avisa nos pasamos otra vez. Nos quedan 3 minutos todavía. Yo creo que debemos de terminar orando por este año 2022. Adelante, Jorgito. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo estamos agradecidos que hemos entrado este año 2022 y agradecidos porque hemos, Señor, pasado por este año 2021 caminando, predicando, ministrando conforme a la guianza de tu Santo Espíritu y con la salud que nos has dado para seguir adelante. Amén. Te pedimos pues ahora, Señor, porque tú nos sigas abriendo las puertas en este año. Como dice tu palabra, tú cierras y abres puertas. Y también, Señor, nos das sabiduría, ciencia, conocimiento y revelación para todas las cosas que necesitamos lograr en este año. Y, Señor, y te pedimos que nos llenes del Espíritu Santo, porque necesitamos la llenura continua para poder, Señor, salir airosos, en primer lugar para con la carne y también para con las, Señor, las cosas que están sucediendo en este mundo. Y sabemos, Padre, de que todo lo que nos va a suceder es para bien, porque para bien, Señor, todo ayuda bien conforme al propósito en el cual hemos sido llamados, dice tu palabra. Y sabemos que vamos a ver la gloria tuya en este año. Vamos a ver miles de personas convertidas, transformadas, avivadas. Vamos a ver, Señor, una iglesia victoriosa intercediendo, clamando, Señor, y declarando tu palabra. Y vamos a ver también, Padre amado, cómo caen, Señor, las huestes espirituales de maldad, Señor, en estos tiempos, por medio de la palabra profética de la iglesia y también, Señor, la predicación de ella. Gracias te damos, Padre, porque también la prosperidad y los recursos necesarios que necesitamos para seguir avanzando vienen, Señor, y nuestras billeteras están llenas, nuestras alforjas están llenas, como también nuestros refrigeradores están llenas de alimentos y todo lo que se requiere para que nosotros podamos continuar con el gran propósito en el cual has puesto en nuestro corazón. Así también, Señor, por la salud, y nos guarda de todo aquello que está, Señor, moviéndose en el medio ambiente, para que nosotros podamos, Señor, Padre, deshacer las obras del diablo por la autoridad que nos has puesto y la llenura del Espíritu Santo que esté en nosotros. Te damos gracias, Padre, por todas las bendiciones que en este año vamos a ver. Te damos gracias por las cosas difíciles que vamos a confrontar, porque Amén. también nos das la sabiduría, la ciencia, el conocimiento y la revelación para asumirlas valientemente, Señor, y ver la victoria. En el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo, por la familia, por los hijos, por todos nosotros, Padre, por la iglesia, clamamos y también oramos y decimos, Señor, estamos despiertos para ver las grandes manifestaciones de Dios en este año 2022. En el nombre de Jesús, amén y amén. 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 No se olviden, queridos oyentes, que estamos levantando estos programas grabados en el canal de YouTube, ¿no, Jorge? Sí. Estamos... YouTube, dale. En YouTube tenemos los programas grabados de todo el tiempo de la pandemia hasta ahora. Así que si tienes
deseo de escuchar más sobre Trazando la Plomada, solamente entra en YouTube y buscas programa bíblico Trazando la Plomada. Yo entro solo con Trazando la Plomada, George. Ah, mira. Ya, sí. yo estaba entrando, mira, te explico por qué. Yo entré las primeras veces, no ahora, Trazando la Plomada, y entonces, ¿qué pasaba? Que me venían albañiles y venían... un taller de carpintería. Sí, carpintería. ¿Cómo se traza la plomada para que la pared no salga chueca, todo eso? Entonces puse estudio bíblico ya, y salió ahí sí ya completo, ¿no? Entonces, por si acaso le avisamos a las personas que no voy a hacer cosas que entren a levantar paredes. Y también hay que explicarles que cuando sale Trazando la Plomada, al lado izquierdo arriba hay como un pequeño micro. Aprieten ese micro y ahí ya los va a llevar a un lugar donde están los programas ya en orden por fecha. Claro. Entonces, bueno, y hagan sus comentarios, no sean mudos, hagan sus comentarios ahí, necesitamos conversar con ustedes. Sí, necesitamos, hermanos, para ver cómo estamos yendo, necesitamos su opinión porque nos ayuda bastante a mejorar. Y no solamente eso, George, yo quisiera pedirles de que quisiéramos tener alguna forma de poder comunicarnos con ustedes en vivo y en directo, sea virtual, digital, no sé cómo, y tal vez uno de los oyentes y conoce estas formas porque nosotros no las conocemos, y tal vez nos puede escribir en el siguiente programa que vamos a levantar hoy día o mañana, que por favor nos diga cómo podemos hacer para poder comunicarnos con todos los oyentes que sabemos que están escuchando, pero que debido a que no podemos comunicarnos por teléfono como era antes, pues no tenemos esa alegría de poder conversar o escuchar sus voces. Entonces, a ver, ayúdennos en ese sentido. Tal vez alguien tenga conocimiento tecnológico que no tenemos nosotros. Bueno, ahora sí nos hemos pasado de largo, como 3 minutos. Es una alegría estar con todos ustedes y nos despedimos hasta el próximo sábado. Hasta luego. Hasta luego. Chao.